Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente a las 7:30 en punto de la noche para pasar revista a lo más importante del día en torno al coronavirus, a los temas de política, y hoy tendremos también un invitado especial, Fermín. Así es, desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en donde se encuentra en calidad de asilado político, se comunica con nosotros el mayor en retiro del ejército, Diego Vallejo, quien fue asesor de varias instancias de inteligencia en tiempos de Rafael Correa. Buenas noches, señor Vallejo, bienvenido al programa. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a toda la audiencia que les escucha. Un placer y un gusto estar con ustedes compartiendo estos momentos. El mayor Diego Vallejo, buenas noches, Diego. Será testigo de la acusación particular en la nueva audiencia de juicio que se reabierto por el caso Balda en contra del ex jefe de la CNAIN, Pablo Romero, y tendrá para nosotros, según nos ha comentado, algunos datos nuevos, revelaciones sobre algunos temas que han permanecido ocultos, ojalá hasta hoy, en el caso Balda. Volvemos contigo, Diego, luego de un momento. Así es, y precisamente con relación al caso Balda, el día de hoy la audiencia contra Pablo Romero, ex titular de la Secretaría de Inteligencia, se suspendió por la recusación de los jueces. Este es un recurso que ha presentado la defensa y que hasta que sea tramitado, pues suspende los efectos de la audiencia que se había convocado para hoy, Juan Carlos. Así es, en realidad suele suceder que es un recurso para ganar algo de tiempo, preparar mejor la defensa o lo que sea. Sin embargo, esto tomará nuevamente, entendemos, la próxima semana se reinstalará esta audiencia que es, como les decíamos, contra el ex secretario de Inteligencia, primera vez en la historia del Ecuador moderno que se juzga a un secretario de Inteligencia del Ecuador por una situación que tiene que ver con acusaciones de el secuestro del político Fernando Balda, hecho ocurrido el 13 de agosto del 2012 en Bogotá, Colombia, secuestro, digamos, caso o juicio que ya fue, en el cual ya fueron condenados y sentenciados dos agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, Luis Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes ya cumplieron su pena y que participaron en este juicio en calidad de acusados, pero en un estado de cooperación eficaz, que se llama, es decir, colaboradores de la Fiscalía, y aportaron una serie de testimonios y pruebas que permitieron, de alguna manera, vincular a Pablo Romero y a Rafael Correa en este secuestro, Fermín. Así es, y mientras tanto la situación de Daniel Salcedo y su novia, la modelo Yoselyn Mieles, se complica. Hace pocos minutos, pasadas las 18 horas, se le convocó a la modelo Yoselyn Mieles y también a Daniel Salcedo a la audiencia de formulación de cargos por un presunto fraude procesal que tendrá lugar este 19 de junio en Guayaquil. Según creen los fiscales, el fraude procesal se produjo en momentos en que la pareja intentó huir al Perú a bordo de una avioneta que supuestamente robaron de un hangar en el aeropuerto de Guayaquil. Entonces, se vincula ya a la modelo a este supuesto delito, a este presunto delito. A ver, no somos abogados, Fermín, pero ahí me suena una paradoja, una contradicción. Salcedo, la única acusación contra Salcedo sería por fraude procesal, no por otros presuntos delitos en torno a los contratos firmados en el Teodoro Maldonado Carbo. No, hay dos. La una es por peculado contra él y contra otras personas, ahí no está involucrada la modelo, y la otra que acaba de anunciarse, como decimos, apenas pasado las 18 de hoy, es por fraude procesal. Entonces, en el un juicio se les acusaría por el supuesto peculado en la compra de insumos a Daniel Salcedo y algunas otras personas, y en el otro solamente a la pareja por el intento de fuga, que en opinión de los fiscales es un intento de fraude procesal. Al parecer esto de intentar evadirse no es un delito, así que los fiscales, como es habitual, pues buscan un delito que calce, ¿no? Entonces, para el 19 de junio se ha convocado esta audiencia en la ciudad de Guayaquil, lo cual complica la situación legal también de la modelo.
En el caso del propio Daniel Salcedo, sabemos que hasta hace pocos minutos continuaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Guayaquil, donde por cierto se ha hecho un despliegue policial con armas de grueso calibre, supuestamente para protegerlo, ya que se habrían recibido amenazas sobre su integridad. Se ha anunciado también que tan pronto sea posible, dado su delicado estado de salud, porque en efecto continúa en la unidad de cuidados intensivos de este hospital de Guayaquil, será trasladado a Quito por su seguridad. Esto sobre el caso de Daniel Salcedo. Finalmente, Jorge Sánchez, en entrevista con Diario El Universo, él es un socio de Daniel Salcedo, ha negado que Salcedo sea un testaferro de Alo Bucarán, ha hecho un recuento de las actividades empresariales de Salcedo y ha señalado que sus negocios son lícitos, si bien son bastante diversos, desde la traída de artistas, la asesoría en comunicación, una de estas precisamente habría sido suscrita con la Contraloría General del Estado en el periodo del actual Contralor subrogante. Eran asesores de comunicación, asesores de imagen, empresarios artísticos. Vendedores de medicamentos. Esos al parecer eran, empresarios de restaurantes, ¿no? También de Sí, bueno, eso es lo que dice el señor Jorge Sánchez, entrevistado por Diario El Universo, quien en todo caso lo que dice enfáticamente es que no se trata de una operación de testaferrismo de posibles bienes de Dalo Bucarán. Eso con relación al caso de Daniel Salcedo. Ahora vamos a hablar, finalmente tenemos un último dato también. Hace pocos minutos en el sistema de gestión de causas de la función judicial se subió el acta de la audiencia que tuvo lugar en Arenillas el día de ayer, en contra del hermano de Daniel Josué, Daniel Noé. Daniel Noé llevaba exactamente $47,760 al momento de su detención y según dijo ante el juez que lo interrogó y los policías que lo detuvieron, intentaba trasladarse al Perú con ese dinero en efectivo para poder pagar los gastos médicos de su hermano una vez que se enteró que estaba en una clínica de Tumbes. Sin embargo, según ha dicho el gobierno, quien terminó pagando la cuenta fue la cónsul del Ecuador en Tumbes y no sabemos si se la reembolse. Esto con relación al caso de Daniel Salcedo, Juan Carlos. Sí, de hecho, bueno, en el tema del coronavirus, tenemos que Brasil superó los 40,000 muertos y se convierte en el país en América Latina con la mayor cantidad de decesos. Hay una serie incluso de protestas populares. Pudimos ver que una de las playas de Río de Janeiro fue simbólicamente convertida en un cementerio con cruces negras y pequeñas tumbas hechas con arena para simbolizar el rechazo a cómo el gobierno ha menospreciado la pandemia y la cantidad de fallecidos que existen en este momento en el hermano país de Brasil. El gobierno también del Ecuador confirmó más de 45,000 positivos, exactamente 40,082 y 6,284 fallecidos en el contexto de la pandemia en el Ecuador. En el país se han tomado 132,000 muestras, según las cuales precisamente están los 45,000 confirmados, hay 61,000 descartados, digamos, y el resto, cerca de 30,000 muestras todavía están pendientes de ser o de obtener los resultados, Fermín. Así es, y también se reportó hoy que 700 nuevos casos de COVID se han registrado en Quito tras la primera semana en amarillo. Una situación similar está ocurriendo en la ciudad de Cuenca, que también se declaró en amarillo, en donde sostienen que no pasa nada y que no han aumentado los casos es en Guayaquil, pero en todo caso, tanto en Quito cuanto en Cuenca están aumentando los casos de manera significativa a raíz del relajamiento de las medidas de cuarentena. También podemos contarles que en Chile hay ya 150,000 casos y se contabilizan hasta 100 muertes al día. Cabe anotar aquí un dato interesante. Chile hace 0.99 PCR diarios por cada 1,000 habitantes. Mientras tanto, en Ecuador se están haciendo 0.07, es decir, por cada prueba que hacen en Chile al día, nosotros estamos haciendo menos de la 10ª parte. Esta es la proporción más o menos. Al respecto, queremos invitarles a
a leer un informe que ha realizado Susana Morán en esta edición de Plan B. ¿Por qué bajaron los contagios y las muertes en Guayaquil? El promedio de contagios diarios pasó de 402 a 45 en las últimas semanas, o sea, bajó al 10%. A lo mismo que el número de muertes diarias confirmadas por COVID, que bajó de 34 diarias en mayo a 7 en lo que va de junio. 3 expertos analizan con Plan B cuáles son las razones por las cuales esta situación se ha dado en una ciudad que pasó de un pico dramático a tener más de 700 muertos en un día a una situación en la que casi no hay fallecidos, incluso de otras enfermedades. Es un problema paradójico, es una situación extraña que les invitamos a leer. Y al respecto también sobre precisamente Daniel Salcedo, el informe que ya lo habíamos anunciado ayer, que ya está en el aire desde anoche, la bendecida vida de Daniel Salcedo y cuáles son sus vinculaciones. Daniel Noé, no es del hermano, Noé es del hermano. Así es, y para terminar este bloque tenemos 2 noticias sobre Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil también se han detectado 23 casos del síndrome similar al Kawasaki asociado al COVID en niños. Este es un síndrome que produce una serie de manifestaciones inflamatorias en los ojos, en la piel, también en los órganos internos, y se parece a la enfermedad de Kawasaki, que fue diagnosticada en Japón, identificada en Japón hace algunas décadas. Este síndrome, al parecer, es una secuela del COVID en los niños. Había sido ya identificado en Europa y Estados Unidos, y ahora se cree que hay por lo menos 23 de estos casos en Ecuador. En general, el pronóstico de lo que se sabe es bueno, los niños se recuperan, pero está asociado con el COVID. Y también sobre Guayaquil está cayendo la ceniza del volcán Sangay. El volcán Sangay, que se encuentra ubicado en la parte sur de la Amazonía ecuatoriana, por efecto de los vientos, este volcán está en constante erupción, está cayendo la ceniza sobre Guayaquil y otras localidades de la costa sur y central. Esto ha motivado que los escasos vuelos internacionales que aterrizan en Guayaquil hayan tenido que regresar a su origen. Esas son las noticias del día. Antes de dar el paso a nuestro bloque de entrevistas, queremos, como siempre, recordarles nuestros consejos comerciales. El periodismo, como ustedes saben, amigas, amigos, requiere del apoyo y del soporte de la comunidad. Por eso les invitamos a donar. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica para que el equipo de Plan B pueda continuar con su trabajo periodístico, y también es posible colaborar de otra forma. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Es posible comunicarse a los teléfonos que están en pantalla o también descargar nuestro Media Kit desde el home de Revista Plan B en el apartado Anuncie con nosotros. Y entonces, concluidos estos consejos comerciales, le damos la bienvenida al mayor de retiro del Ejército Ecuatoriano, ex asesor de varias instancias de inteligencia y lucha contra la corrupción, Diego Vallejo, quien se encuentra conectado desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estoy para Gracias. Cualquier pregunta que ustedes tengan, a las órdenes. Gracias, Diego. Buenas noches. En realidad, queríamos conversar contigo sobre cuál va a ser, cuál es la razón por la que tú estás de testigo en el juicio, precisamente contra Pablo Romero, por el secuestro de Fernando Balda. Bueno, como todos ustedes recordarán, yo en el 2011 puse una denuncia y salí en los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca de las actividades extrajudiciales que realizaba el ministro José Serrano. En esa época yo denuncié la persecución que se le realizó en ese debido momento a Fernando Balda y algunas otras actividades en las que estaba implicado el ministro Serrano. Motivo por el cual el abogado defensor y Fernando Balda me contactaron para que aporte con todos
con toda la información que yo podría, que disponía en ese momento, y fue que así me involucré en este caso y estoy colaborando con la Fiscalía. Ya rendí yo mi versión cuando se le acusó en primera instancia al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y ahora continúo con mi aporte para testificar en contra de Pablo Romero Quesada y aportar con varios elementos para que la ciudadanía básicamente conozca y para que realmente sepa la verdad, ¿no?, de cómo se suscitaron estos lamentables hechos. Ahí han quedado algunos cabos sueltos sobre esto. Básicamente, existe la versión de por qué se mandó a secuestrar a Fernando Balda, y si hay la evidencia certera de que fue Rafael Correa el que dio la orden, el que dijo, tráigame a este señor como sea, y por qué dio la orden. Ahí, Diego. Bueno, para entender tenemos que retroceder algunos años atrás, ¿no?, para ubicarnos en una línea de tiempo y comprender todo este cúmulo de acontecimientos que se dieron durante algunos años. En la época que el ministro José Serrano fue ministro de Justicia, hablamos del año 2010, él tenía a su mando dos grupos, un grupo que era la Unidad de Respuesta Judicial, que dependía del Ministerio de Justicia, y otro grupo de policías y personal civil para realizar investigaciones extrajudiciales. El primer grupo, el de Respuesta Judicial, era un brazo armado del Ministerio de Justicia para acumular evidencias y poder presentarlas a la Fiscalía a todas las personas que eran detractores del gobierno en esa época. Entonces, Fernando Balda era uno de estos personajes incómodos para el gobierno, así que José Serrano dio la disposición de que estos dos grupos se hagan cargo de la obtención de información de Fernando Balda. Fue así que en el año del 2011, en abril específicamente, llegaron los informes de Fernando Balda donde se encontraba, con fotografías, con videos, con correos electrónicos, y todo eso se le proporcionó al ministro José Serrano, y el ministro José Serrano, con todo ese cúmulo de información, a su vez le entregó al presidente de la República, Rafael Correa. Recuerdo exactamente en qué fecha, fue el 28 de abril, en un evento que organizó el Ministerio de Justicia en el Palacio de Cristal. El evento era acerca de democracia. Entonces, lo incómodo de toda esta información que Serrano le entregó al presidente era la manera despectiva que Fernando Balda se refería en un video, ¿no? Entonces, creo que esto al presidente de la República no le gustó, y a tal punto que el día que se le entregó al presidente de la República esa información, que fue el día 28 de abril del 2011, un día jueves, al siguiente día el secretario particular del presidente de la República, el doctor Alexis Mera, presenta ante el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha un pedido de solicitud de captura a través de la Interpol para que se oficie, ya que él tenía pleno conocimiento de que se encontraba fuera del país. Entonces, desde ahí ya se van dando las coincidencias, ¿no? Que aquí realmente en este caso no son coincidencias, sino es una estructura, son pasos que se fueron dando durante todo ese tiempo. Entonces, del día 28 al día 29 es la orden inmediata que le debió dar el presidente de la República, Alexis Mera, para que oficie ante el tribunal ese pedido. Y como era un pedido exclusivo de la Presidencia de la República, el tribunal no se demoró más que 2 días para hacer el trámite respectivo, solicitó mediante oficio a la Interpol en el Ecuador,
Y la Interpol, lógicamente, contestó de la manera más inmediata por el caso y por el cliente, llamemos así. Y el 5 de mayo contesta Interpol que lamentablemente no puede realizar ese pedido de parte del gobierno, porque consideraba un tema político y que lamentablemente no estaban en condiciones ni les facultaba a hacer absolutamente nada. Eso se comunicó, el Tribunal Sexto comunicó eso al secretario particular de la presidencia y empezó los siguientes pasos, los siguientes pasos para ver la manera en que se debería accionar para traerle a Fernando Balda. La primera estamos hablando de mayo del 2011. Mayo del 2011. Ese era el mecanismo ideal, correcto, que se utilizó en primera instancia. Todo a través de la vía judicial, porque era el único organismo que le competía realizar cualquier tipo de solicitud. Ahora, los siguientes pasos ya desembocan en el secuestro o intento de secuestro, secuestro judicialmente comprobado en Bogotá. Eso es después, más de un año después. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué cuenta ahí el agente Chicaiza? ¿Qué cuenta ahí Pablo Romero? ¿Qué papel juega ahí José Serrano en todo este proceso? Ok, inmediatamente después de que se le negaron las puertas de la manera correcta, que era el pedido a través del juez, empiezan a maquinar diversas formas de traerle a Fernando Balda. Era a través de vía migratoria, solicitud a través de la policía de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a las coincidencias. Serrano, después de que pasa este acontecimiento del 28 de abril, de que entrega toda la información al presidente Correa, como premio le dan el Ministerio del Interior. Me imagino que era una movida magistral para que dentro del Ministerio del Interior se pueda estructurar todo ese andamiaje de poder controlar a los organismos de inteligencia. Ya tenían la Secretaría Nacional de Inteligencia, tenían a la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, que era la UCSI, y ahora pasaban con toda la policía, con los sistemas de inteligencia de la policía. Es así que el ministro Serrano, cuando pasa a ser ministro del Interior, la primera actividad que realiza es, lógicamente, hacer un barrido electrónico de sus oficinas y de sus instalaciones, para lo cual el mayor o teniente coronel en esa época, asesor del presidente de la República, Romy Vallejo, le facilita a los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Estos agentes realizan el trabajo en el Ministerio del Interior, trabajo que yo solía realizar, pero ya como teníamos algunos inconvenientes, algunas fricciones por algunos temas puntuales, dejé de cumplir esas tareas. Y el último pedido que me hizo Serrano fue que constate que ese trabajo se haya realizado. Entonces, me entregó un documento, un informe del barrido electrónico, que eso consta dentro del proceso de Fernando Balda. Y ahí fue cuando sale a la palestra Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Estos inmediatamente se convierten en hombres cercanos a Serrano y que eran cercanos a Romy Vallejo. Y es así que durante todo ese tiempo que duró desde mayo hasta finales de año, empiezan a recopilar todo tipo de información, de inteligencia, para ver la manera de cómo traer a Fernando Balda. Y llegamos al año 2012, en el que el presidente de la República ordena a la Secretaría Nacional de Inteligencia, porque ya tenían información de que Fernando Balda iba a estar en un evento político en la ciudad de Medellín, en Colombia, y ordena para que se haga un operativo que todo el mundo creo que conoce al momento, del operativo Guayacán.
¿Eso lo ordenó el presidente? Eso lo ordenó el presidente porque ningún organismo de inteligencia a ese nivel, que va a ser contrainteligencia, puede hacerlo a cuenta propia. El presidente es el único responsable de dar ese tipo de disposiciones y, como él lo dijo en su versión, él era responsable de la unidad de gestión de seguridad interna de la presidencia, que esto es muy importante porque con los datos que te voy a facilitar al final vamos a armar toda la estructura de que efectivamente todos los servicios de inteligencia estuvieron coordinados para esta operación. Entonces fue así que la Secretaría Nacional de Inteligencia envía a un grupo a realizar esta tarea y por otro lado, el Ministerio del Interior envía al señor sargento de policía Raúl Chicaiza. Hubieron 2 operativos de inteligencia, uno por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia y otro por parte del ministro del Interior, José Serrano Salgado. Diego, ahí, en ese punto, en la operación Guayacán, que para ilustración de quienes nos siguen, fue una infiltración de una reunión que estaba el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento opositor muy fuerte al chavismo en América Latina, un opositor a Rafael Correa también, desde Bogotá, y ahí estaba Fernando Balda en esa reunión y otros políticos ecuatorianos. ¿El operativo fue para espiar a Balda, para espiar a los políticos o para espiar a Uribe? El operativo fue para espiar a Balda y de paso la información en conjunto para ver quiénes estaban reunidos en el entorno, quiénes eran partes. El objetivo principal era Balda por la disposición del presidente, por la obsesión que tenía el presidente por Fernando Balda. Así que ese fue el objetivo principal. Y me quiero quedar también un poquito ahí. La pregunta para mí de fondo ahí es, ¿por qué Balda? Balda no es que era un político, realmente no era un político tan fuerte para Rafael Correa. O sea, ¿por qué pone a un Estado, a todo un Estado, a todos los servicios de inteligencia, usando recursos del Estado? ¿Por qué poner eso en función de un político de esta naturaleza? Bien, conociendo la manera de pensar de Correa y cómo era su ego, era un ego enfermizo. Todo el mundo habla de una enfermedad que se llama la psicopatía. Era un psicópata en potencia porque algo le decían en contra de él y era como que le hubiesen humillado al máximo, a lo máximo. Entonces Fernando Balda cometió algunos excesos el momento de realizar este tipo de declaraciones o de videos que fueron divulgados en redes sociales, donde le increpaba muy fuertemente al presidente de la República por su condición sexual y al final termina diciéndole que es un ladrón. Entonces, ese fue el primer hecho que desató la ira de Rafael Correa a tal punto que haya ordenado simplemente que lo traigan para que pague por todo lo que le había dicho en esas instancias, ¿no? Esa fue la primera parte. La segunda parte, cuando todo le colmó a Rafael Correa, fue cuando Fernando Balda escribió un reportaje en su blog acerca del caso Mameluco. Era una investigación que estaba realizando Galo Lara y recordamos y armamos las fechas y otra vez viene la coincidencia. Esa información se estaba pidiendo desde el mes de mayo del 2012. El reportaje de Fernando Balda salió, si no me equivoco, el 4 de junio del 2012 y eso fue lo que derramó el vaso de agua. O sea, ya con eso la disposición tajante de Rafael Correa fue haber dicho que a como de lugar tienen que traerle al Ecuador. Si ¿Hay pruebas de eso? ¿Hay pruebas de que Rafael Correa dijo, me lo traiga como de lugar? Yo estuve presente cuando el ministro José Serrano, cuando era ministro del Interior, llegó al ministerio y estábamos reunidos en su oficina
la ex ministra Ledy Zúñiga, el ex ministro Javier Córdoba y mi persona. Y llegó una mañana y dijo: acabo de venir de la presidencia de la República y el presidente acaba de ordenar que a Fernando Valda se lo traiga a como dé lugar. Esas fueron las palabras exactas, esas fueron las personas que estuvieron presentes, y las disposiciones que dio Serrano fueron las siguientes: que había que coordinar con los departamentos de los servicios de inteligencia de Colombia para ver la manera de cómo traerle a Fernando Valda, y a Javier Córdoba le dio la disposición de que viaje a coordinar todas esas disposiciones que él estaba dando. Es así que Javier Córdoba viaja a la ciudad de Colombia, a Bogotá, el día, déjame ver, tengo yo el documento aquí. Viaja el 13 de julio del 2011. Uh-huh. Es un vuelo del 2011. Estamos hablando del 2011. Me estaban preguntando si es que había si habían las pruebas. Estas son una de las tantas pruebas que hay de que se ordenó que el ministro José Serrano vea las alternativas para que lo traigan a Fernando Valda como de lugar. Entonces, ese pedido se lo hizo a través del asambleísta César Montúfar en el año del 2013, si no me equivoco, donde se solicitaba al presidente del Congreso Nacional en esa época, el arquitecto Fernando Cordero, de que solicite la lista de pasajeros que viajaron en el vuelo en el que estuvo el ministro Javier Córdoba, para poder determinar qué personas más le acompañaron, porque de lo que yo tenía conocimiento, viajaron personas de la SENAIN y de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República. En el movimiento migratorio consta la salida de Javier Córdoba y consta el regreso de Javier Córdoba. Sale un día y regresa al siguiente día a hacer las coordinaciones de las que el ministro José Serrano le dio la disposición. Esa es una de las tantas pruebas y evidencias que hay. Señor Córdoba, el escenario que usted describe parece mostrar que los servicios de inteligencia en este país sirven para venganzas personales, pues, porque al parecer el señor Valda no era pues un peligro para la seguridad nacional ni un peligro para los ecuatorianos como comunidad, sino que utilizaban policías, militares, espías para venganzas personales. ¿Es esto lo que estaban haciendo en la inteligencia ecuatoriana? Esa es la manera que se estructuró los servicios de inteligencia. Recordarán que los servicios de inteligencia estaban a cargo de Fuerzas Armadas. Yo pertenecía a Fuerzas Armadas. Nosotros no teníamos ningún tipo de ideología, sino simplemente la labor de servicio al Estado como tal, no a las personas. Y esta estructura que se armó después de haber desmantelado los servicios de inteligencia del Estado, haciéndole desaparecer a Fuerzas Armadas, donde la Secretaría Nacional de Inteligencia fue ocupada por una persona civil, donde esos servicios de inteligencia se llenaron de gente de la policía y de civiles, donde la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, que era un brazo de la estructura del sistema de inteligencia, era solo personal de la Policía Nacional, donde una parte de la estructura de todo este engranaje también era la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Recordarán que de ahí salieron los cheques para el sargento Chicaiza, una parte del dinero para operar en Colombia en el seguimiento y en el futuro secuestro de Fernando Valda. Pero a Fuerzas Armadas jamás le tomaron en cuenta, jamás estuvo dentro de esa estructura para ese fin, para acallar a los opositores, para perseguir a los opositores, para amenazar a la gente. Jamás se prestó para eso. Entonces, así funcionaban los servicios de inteligencia en la época del correísmo. Yo fui
víctima de esa persecución también, de la misma manera, de la misma estructura. Y a ese punto quería yo llegar. Cuando a mí me realizan un seguimiento, que hay pruebas, porque hay documentos donde el ministro Serrano dispone a 4 policías o a 3 policías miembros de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia para que vayan a cumplir una misión oficial, entre comillas, a la ciudad de Perú, salen a seguirme, a hacerme inteligencia para los fines que al final del día resultaron que terminaron con mi detención y mi encarcelamiento. En esa época, esto es importante y son documentos oficiales que yo tengo, porque constan dentro de mi juicio. La misma fecha que me hacían el seguimiento a mí en Perú, que fue del 30 de mayo al 6 de junio, en la ciudad de Bogotá se estaba realizando otro operativo a Fernando Balda. Qué coincidencia, o sea, esta sí es coincidencia, ¿no? O sea, lamentablemente fue una coincidencia. A Fernando Balda ese día 5 de junio, la policía de Colombia, previa a una coordinación con el ex asesor de seguridad del presidente de la República, el teniente coronel Romy Vallejo, y todos los servicios de inteligencia de la SENAIN, del Ministerio del Interior, coordinaron con miembros de la DGIN en Colombia para que realicen un secuestro a Fernando Balda, pero como ese secuestro no se pudo dar, ese secuestro terminó simplemente en una detención donde a Fernando Balda le llevan a los servicios migratorios de Colombia, lo detienen, le tienen ahí encerrado, haciéndole preguntas, viéndole si es que sus documentos eran legales o no, y al final del día, ya como no vieron ningún justificativo, tuvieron que dejarlo ir. Eso está en un reportaje que hizo un medio colombiano, está en redes sociales, pero lo paradójico de esto, Juan Carlos y Fermín, es que el día 5 de junio que yo salía de la ciudad de Perú y regresé al Ecuador, el mismo 5 de junio estaba llevándose un operativo en la ciudad de Bogotá. La persona que estaba hecho cargo operativamente de estos 2 eventos era el capitán Pedro Pablo Luna. Los registros telefónicos constan en mi proceso y hay una llamada que le hacen desde el exterior al capitán Luna el día 5 de junio a las 6:25 de la tarde. Eso consta dentro de mi proceso. Esa llamada telefónica, yo creí que le estaban haciendo desde el Perú hasta el Ecuador. Y yo hice un cuadro de llamadas de todo mi seguimiento que me hicieron, y el momento de averiguar en Claro, en CNT, me supieron manifestar que esa radio base no era de Perú, sino era de Bogotá. Entonces, ahí sí se une y se concatena todo. Fernando Balda el día 5 de junio, más o menos a las 6 de la tarde, 6 y pico de la tarde, de acuerdo a lo que consta en el documento en una carta entregada por Fernando Balda al presidente Juan Manuel Santos, dice que fue detenido y que más o menos a partir desde las 5 de la tarde lo detuvieron en migración y lo soltaron más o menos a eso de las 6 y pico de la tarde. Resulta que esa llamada telefónica no era dando parte de mi operativo, sino del operativo de Fernando Balda. Me imagino que le llamaban a este capitán a decirle, ¿saben qué? El operativo en contra de Fernando Balda no se pudo dar, lo lamentamos, estoy dando parte de acuerdo al cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante estos documentos, esta información que consta, como digo, Juan Carlos y Fermín, en documentos que tiene el juzgado
quinto de garantías penales de Pichincha. Diego, tú dices que en el operativo Guayacán, donde se hizo el espionaje a Balda a opositores ecuatorianos el 5 de mayo, inicios de mayo del 2012, en Medellín, Colombia, estuvo Chicaiza y estuvieron otros 2 agentes, cada uno por su lado en realidad. El Chicaiza, tú dices, fue enviado por la Dirección General de Inteligencia por el ministro Serrano. Entonces, ministro, le hago una pregunta. Sin embargo, en su testimonio ante la Corte Nacional de Justicia en el juicio, el agente Chicaiza dijo que le había enviado Pablo Romero y que él hizo informes, incluso mencionó un famoso boletín al instante que había escrito esa noche a Pablo Romero. ¿Quién miente? Recordarás, Juan Carlos, que tuvimos la oportunidad de conversar un anterior momento acerca del tema de Fernando Balda, donde yo dije, todo el mundo miente en el caso de Fernando Balda. Miente el presidente de la República, miente Romy Vallejo, miente Serrano. El tiempo me ha dado la razón, Juan Carlos. El tiempo me ha dado la razón. El presidente Rafael Correa, si tú puedes ver un video que está subido en el programa, en el canal de Telesur, un video de 9 minutos donde dice que es una persecución y que no hay pruebas en contra de él, y aparece con las evidencias de que el agente Chicaiza miente, la estrella de la fiscalía lo nombra Rafael Correa, miente. Es tan simple su argumento de una sola persona, y Rafael Correa menciona que miente porque no le llamó, miente porque no conversó. Sí, efectivamente, Raúl Chicaiza miente por esos detalles. Miente su abogado, miente un abogado, y si nos ponemos a hablar de las teorías de la conspiración, un abogado que representa o representó a María Christensen, la persona que se fugó del país y era mano derecha de José Serrano, y no le vinculan a José Serrano, y miente el general Tamayo, miente Romy Vallejo, porque Romy Vallejo dice absolutamente que no conoce nada. De toda la versión rendida por Romy Vallejo, él no sabe nada. Yo no sé cómo esa persona llegó a ser secretario nacional de inteligencia si no sabe nada. O sea, es lamentable. Esta teoría de la conspiración les dejo para que ustedes puedan analizar. A raíz de que Fernando Balda logra destapar su caso que estaba en la fiscalía, en el último piso de la fiscalía, todo el mundo se empieza a asustar, todo el mundo se empieza a mover, razón por la cual Romy Vallejo, asesor del presidente de la República, en el año 2014, justo en la época que empezó todos estos problemas, que Chicaiza ya empezó a pedir ayuda a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a todo mundo. Romy Vallejo sale de la presidencia de la República del grado de asesor y se va a la dirección de inteligencia de la policía, de subdirector. ¿Quién se va a un sitio estando aquí en la cúspide para irse acá al sótano? ¿Qué persona? Ninguna persona. O sea, todas estas cosas eran ya planificadas porque les tocó empezar a moverse de tal manera que todas las evidencias que había en la Dirección Nacional de Inteligencia tenían que desaparecer. Ahí fue a hacer su trabajo el teniente coronel Romy Vallejo, y después le llevó al primo para completar esa tarea, para que ya no les digan nada y puedan hacer absolutamente todo, para que digan, sí, efectivamente, Raúl Chicaiza era miembro de la CENAIN, Raúl Chicaiza, etcétera. Raúl Chicaiza, en primera instancia, siempre coordinó todas las actividades
con José Serrano, a tal punto que el dinero sale de la Policía Nacional, no sale de la Secretaría Nacional de Inteligencia en primera instancia. Después sí sale dinero de la SENAIN para completar absolutamente todo, porque era estructurado esta organización. Secretaría Nacional de Inteligencia, UCSI, DGI. Entonces, miente todo. Pero entonces, Diego, en base al testimonio de Raúl Chicaiza, que tú dices que es mentira, se ha llamado a juicio a Rafael Correa y a Pablo Romero. Entonces, perdona la expresión, ¿qué pito toca Pablo Romero en todo esto? Okay. ¿Cuál es su papel? O sea, porque entonces, si Chicaiza mintió, su testimonio no vale, el juicio no vale. A ver, tenemos que ponernos en este plano. Todo el mundo mintió a conveniencia, ¿ok? Si es que empezamos a analizar todas las declaraciones o las versiones rendidas en su momento a todos los involucrados, empezando desde el presidente de la República, mintió. De las 30 preguntas, 20. Romy Vallejo, igual. Chicaiza, igual. O sea, no estoy diciendo que todo haya sido mentira, porque el secuestro hubo. La disposición de que se le traiga a Balda o se le secuestre hubo. El dinero hubo. La Secretaría Nacional de Inteligencia actuó. Dio los recursos. Pablo Romero estaba involucrado. Lógico, conocía absolutamente todo. Que hasta al final del día tenía que ver la manera de cómo ayudarle a Chicaiza para que esto no tenga las implicaciones legales, políticas, etcétera, que se les veía venir en camino al gobierno. Tan culpable es el que roba como el que deja robar, dice el dicho. Entonces, lo que pasa es que no están todos los que tienen que estar. Señor Vallejo, el esquema que usted describe parece más que de servicios de inteligencia, una chapuza organizada por una policía política muy mala, ¿no? Por una Gestapo así tropicalona, ¿no? Este esquema de policía política sigue funcionando en el Ecuador. ¿Qué opina usted? No he tenido la oportunidad de analizar por el mismo hecho de que estoy fuera del país, pero mi comentario es que mientras no esté estructurado de una manera en que todos los órganos confluyan y haya una participación activa de militares, policías, gente civil, lamentablemente los servicios de inteligencia se convierten en un brazo armado del gobierno de turno. Como funciona aquí en los Estados Unidos, es básicamente así. Son personas de todas las ramas de Fuerzas Armadas, personal civil que tiene conocimientos de inteligencia estratégica de varios temas. Esa es la manera que debería manejarse los servicios de inteligencia. Pero si es que no están así, no están organizados, siguen siendo una estructura armada del gobierno de turno. Pero una cosa es, por ejemplo, el secuestro de Adolf Eichmann. Usted sin duda lo conoce. Israel, en el marco de la lucha de la cacería de los nazis, manda a secuestrar en Buenos Aires a un ex jefe nazi de alto rango. Lo secuestran, evidentemente, violan la soberanía argentina, pero la operación sale tan bien que el señor Adolf Eichmann lo entregan en Israel, lo juzgan y lo ahorcan, pues. Esta cosa termina en un fiasco que todos conocemos y que termina involucrando a Correa y demostrando que inteligencia, de acuerdo con los intereses del Estado, parece que no tenemos en el Ecuador. Así es, lamentablemente los que están en la cabeza son los responsables y de acuerdo a la persona que esté en la cabeza, el resto camina o fluye de alguna manera
organizada o no organizada. Eso ya depende de quién esté en la cabeza. Realmente hay gente muy profesional en la policía, en Fuerzas Armadas, que si es que le hubiesen dado la tarea a una persona que tenía conocimiento o lo que sea, cualquier orden, si es que hay personas que saben, realmente hubiesen tenido éxito, ¿no? Pero cuando hay gente que no tiene conocimiento, hay gente que lo único que sabe es hacer números para llenarse los bolsillos y cumplir órdenes viscerales de una persona que realmente no piensa en función de Estado, sino en función personal, lamentablemente estos hechos ocurrirán. Diego, finalmente, tú dices que no están todos los que deben estar. ¿Quiénes tienen que estar? ¿Y por qué no están? A ver, ¿está el presidente Correa? Sí, pero está prófugo. Lo más importante del presidente Correa, para que si algún rato escucha esta entrevista, él, cuando dio su versión, dijo que de las 30 preguntas, la única cierta que yo le considero como cierta es: yo soy responsable únicamente de haber creado la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, que depende exclusivamente del presidente de la República y que recibe órdenes exclusivas del presidente de la República. ¿Ok? Esa es la única verdad. Con eso está demostrado, con estas llamadas telefónicas, con estos seguimientos, con esta movilización de personal de su unidad, hacer este tipo de tareas, es que el presidente de la República tenía pleno conocimiento de estas actividades. Pero está prófugo. El que viene es el secretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada. Tiene que estar porque él es responsable no solo del secuestro de Fernando Balda, de haber aportado con todos estos elementos antes de que sea secretario nacional de inteligencia, porque muchos dirán, no, es que él solo fue secretario nacional a partir de junio del 2012. No, él fue antes, ya estuvo con Patiño, si no me equivoco, y él era subsecretario de inteligencia y fue él quien planifica esto del operativo Guayacán. Entonces, él tenía pleno conocimiento de las cosas, de las acciones, y las disposiciones las daba el presidente de la República, y las daba tanto a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la Policía Nacional, a sus ministros de confianza, a los que se ponían en alfombra, que era el ministro Serrano, que era Romy Vallejo. Entonces, Pablo Romero tiene y debe estar en este proceso y deben declararle culpable. No solo por eso, porque hay cientos de historias después de Fernando Balda. Está mi caso, está el caso del capitán Diego Peñarrera, está el caso del coronel Mario Pazmiño, están muchísimos casos. El siguiente, Romy Vallejo, el que jamás conoció absolutamente nada, que todo lo vio por televisión, que todo lo vio por noticias, y resulta que al final del día terminó yéndose a Colombia a cumplir una orden del presidente que el presidente ni se acordó que le había dado. Él movilizaba absolutamente todo el personal de la UCSI, él coordinaba absolutamente todas las actividades con el ministro José Serrano, porque a mí me consta, porque yo estuve ahí, porque hay los documentos de respaldo. Los viajes de Romy Vallejo no son de coincidencia, que justo estuvo el día 5 de junio en Bogotá. Las llamadas telefónicas que tenemos de Romy Vallejo son todos los días de los operativos en los cuales se trataba de implantar evidencia o realizar estas actividades extrajudiciales. Debe estar. El que también tiene que estar es el director o el comandante general de la policía, hoy prófugo, general Diego Mejía, en esa época. Jamás le llamaron a rendir versión porque se fugó viendo
todas las cosas que tenía en su prontuario. ¿Se fugó a dónde, Diego? En el país no está. No pudo, no, la fiscalía no pudo recibir la versión del general Mejía. Sé que está aquí en los Estados Unidos. No hay un responsable. Si entregan un cheque de la Dirección General de Inteligencia, debe estar el comandante, porque es el responsable, es el responsable de esa dirección. El otro que debería haber estado es el general Tamayo como responsable. O sea, él tampoco se acuerda que haya salido el cheque, pero ya cuando le hicieron acordar otras versiones que otras personas daban, ahí sí ya se acordó que sí, efectivamente, el ministro del Interior le llamó, algo pasó, pero que eran cosas que él no se podía meter porque Romy Vallejo manejaba actividades secretas y secretísimas y no podía decir nada. Un general de la República que no pueda pedir disposiciones claras y no puede decir, esto no hay cómo hacer. O sea, ¿para qué diablos está en ese puesto? Entonces, esa persona también debería estar involucrada. El ministro del Interior, José Serrano, que igual mintió porque dijo, yo no le conozco a Chicaiza, yo no le conozco, no sé de qué operativo hablaron, todo me enteré por redes sociales. Resulta que él coordinó desde un inicio, desde el 2010, todas las actividades. Y al final resulta que hay la grabación en contra de él, donde asimismo estas grabaciones no son todas las que deberían estar, porque realmente uno de los mentalizadores también es José Serrano de este episodio. Y a su criterio, ¿por qué no están? A José Serrano todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo le tiene miedo. Y ustedes como periodistas, Juan Carlos y Fermín, deben saber. No es un cuchicheo en corrillos ni en pasillos. No, es la verdad. Todo el mundo le tiene miedo. Le tienen miedo en la asamblea. Yo he conversado con asambleístas para presentar documentación para que este señor responda por todas esas denuncias. Y lo que han dicho es, con él no hay cómo. Cualquier otra persona menos él. Medios de comunicación, que no puedo dar nombres, pero que han dicho, con el señor no nos metemos. Tiene denuncias por secuestro, por mi caso, por el caso de los 10 de Luluncoto, por narcotráfico, por muchas cosas, y el señor es intocable. Pero se le viene la noche negra a Serrano porque acá en los Estados Unidos va a salir información en los enredos que se haya el ministro o el exministro José Serrano. Cuénteme una cosa, señor Vallejo, ¿cuántos años trabajó usted con este peligroso individuo, según usted, llamado José Serrano? Porque tengo entendido que usted fue asesor de él en varias instancias. ¿Por qué Sí. trabajaba con una persona que en su opinión es tan peligrosa y que al parecer estaría actuando de una manera adecuada? Ok, Fermín. Yo trabajé con José Serrano cuando inició en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Yo fui su asesor. Y como su asesor, en esa época yo realmente no tuve ningún inconveniente. Mi trabajo completamente técnico. Yo alguna vez refuté con él en algún criterio que él tenía que nos manifestó que la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión era una cartera política y que se debería trabajar de una manera política. Entonces, yo no compartí con ese criterio y las investigaciones que uno realizaba, lamentablemente, como era una cartera política, era dependiendo de cuál era el personaje, si era conocido o no conocido. Entonces, esas cosas no compatía yo con esos criterios que él tenía de cómo se manejaba esa secretaría. Tal fue el motivo que yo dejé de ser asesor y realmente me dediqué netamente a consultorías técnicas. Entonces,
Mi participación como asesor de José Serrano fue en la Secretaría Nacional de Transparencia. Ahí el resto yo fui asesor consultor en la Secretaría Nacional de Inteligencia, fui consultor en el Ministerio de Justicia, consultor en la Refinería del Pacífico, consultor en el Ministerio del Interior, pero simplemente como consultor uno hace su trabajo y el dueño de ese trabajo sabrá qué es lo que hace con toda esa información. Muchas gracias, Diego. Nosotros estaremos pendientes del juicio. Obviamente es un juicio que hemos seguido ya durante algún tiempo. Recordemos que fue la revista Vanguardia la que reveló en el 2013, en enero del 2013, todos los acontecimientos que después se irían confirmando judicialmente. Luego ya veremos cómo mismo se resuelve este caso, lleno, como dice el ex mayor o mayor en retiro, Diego Vallejo, de declaraciones a conveniencia. ¿Qué te parece, Fermín, si, salvo los que son insultos, que son pocos, menos mal, podemos leer algunos comentarios? Así es, vamos a dar paso entonces a algunos comentarios de redes sociales. Recuerden, ustedes pueden interactuar con este espacio comentando en la publicación en Facebook y también comentando en la publicación en Twitter. Nosotros estamos pendientes en tiempo real de sus comentarios y, por supuesto, damos cabida a aquellas preguntas válidas, respetuosas y que tengan que ver con lo que se está tratando, ¿no? Vamos a revisar algunos de los comentarios del día de hoy. Marcelo Alemán dice, tantos casos de persecución con la misma modalidad. ¿Usted cree, señor Vallejo, que se ha establecido este modus operandi ya en el Ecuador? Espiar a la gente con ayuda de policías, ver qué juicio le ponen, cómo le meten preso, cómo le callan. ¿Hay un modus operandi así en Ecuador? En la época del correísmo, en la época que me tocó vivir a mí, esa fue la manera de trabajar los servicios de inteligencia. Hay muchísimos casos. Y ese fue lamentablemente el modo de operación y cómo se armó esta estructura por parte del gobierno nacional. Tenemos un comentario desde Instagram. La mayoría de los pillos caen por Estados Unidos porque en Ecuador no existe justicia. En efecto, hay algunos procesos, por ejemplo, del uso irregular del sistema financiero norteamericano por el cual se detienen o se investigan sobornos, pero que en Ecuador no tienen ninguna denuncia. Usted que está allá en Estados Unidos, ¿cree que ante la justicia americana se podrían procesar algunos delitos cometidos en nuestro país? Claro, si es que hay un convenio de cooperación, el momento en que existan bienes o propiedades acá en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia actúa inmediatamente y todo el mundo realmente, el que cae acá, realmente no se salva. O sea, paga porque paga la culpa o la deuda. Aquí en los Estados Unidos no hay vuelta atrás. Entonces, sí sería importante que la fiscalía realice algún tipo de convenio. Eso yo conversaba el otro día con alguna persona. Existen denuncias, por ejemplo, del caso de la asesora o de apellido, no recuerdo, María Sol, que fue funcionaria del IES en la época de Ramiro Larrea. Marisol Larrea. Ella, por ejemplo, tiene propiedades acá en los Estados Unidos. Esas propiedades, si es que la Fiscalía coordina con el Departamento de Justicia y se llega a determinar que esas propiedades fueron compradas por sobornos, por etcétera, esas propiedades por lo menos ya los dueños algún rato ya no van a usufructuar. Se quedará el Departamento de Justicia o el gobierno de los Estados Unidos, pero es mejor que se queden ellos a que después de 3, 5 años esas personas que fueron sentenciadas en el Ecuador vengan a hacer uso de todos esos bienes nuevamente a los Estados Unidos. Entonces, debería ser una política de Estado de que hayan coordinaciones en ese nivel para que todos esos bienes de todos estos, de estas personas que de alguna u otra manera han lucrado con los dineros del Estado, por lo menos pierdan todas esas propiedades y sean aquí rematadas en los Estados Unidos. Entonces, también Teodoro Vega desde Twitter dice,
¿Por qué parece guión cómico el secuestro de Balda? Alquilar el auto con el nombre de la gente y no verificar la circulación con el pico y placa. Parece que fallaron a propósito. ¿Usted qué cree? ¿Fallaron a propósito o realmente eran personas que no estaban capacitadas para pretender emular el secuestro de Adolf Eichmann? No, no tenían ni la menor idea, nunca han estado preparadas para eventos de ese tipo de envergadura. Yo tengo el mismo caso. A mí cuando me hicieron el seguimiento, la policía en el Ecuador, y me implantaron las armas, a mí me siguió un equipo de inteligencia de la SENAIN y de la policía, y la agente que me siguió, el momento de pagar la factura, paga con su nombre verdadero, en el cual estuvimos reunidos un día antes de mi detención, una agente que era agente encubierta. Entonces, ya después en el juicio pudimos demostrar que la factura constaba el nombre de María Fernanda Galárraga, que era agente de la policía de la Dirección de Inteligencia. Entonces, realmente... O sea, ni siquiera una película de James Bond han visto, pues, ¿no? Porque No han visto, no, para nada. Tenemos un comentario de Diego Peñarrera. Entiendo el capitán o ex capitán Diego Peñarrera, que fuera jefe de seguridad de la primera dama, de la entonces primera dama, o esposa del expresidente Rafael Correa. Diego Peñarrera dice: soy una persona que vivió muy de cerca cómo funciona el aparataje del sistema de inteligencia liderado por Romy Vallejo, y obviamente quien emitía las órdenes era Correa. Eso dice el capitán o ex capitán Diego Peñarrera. ¿usted cree que usted nos ha dicho Chicaiza miente, pero qué parte le parece lo más truculento? Esto de que el presidente le llama al sargento Chicaiza con un seudónimo, ¿será verdad? Por No, ejemplo, para nada. Rafael Correa siempre ha hablado exclusivamente con su círculo cercano, siempre. No es de esas personas que coge y habla con cualquier persona, no. O sea, esa es una mentira, pero que nadie le cree porque esto del Carlitos que tanto se ha popularizado es un El cuento. tal Carlitos. El tal Carlitos. eso es un cuento. ¿Pero para qué hace ese cuento, Chicaiza? ¿Qué gana haciendo ese cuento? Esa es una buena pregunta de cuánto ganó por hacer ese tipo de No digo cuánto, digo qué. ¿Cuánto ganó? No sabemos cuánto ganó, pero ganó. Otra cosa, ayer estaba aquí Felipe Rodríguez, que usted sabe es abogado del señor Balda, y él decía que él tampoco compartía los excesos de Balda con relación a esta denuncia truculenta del caso Mameluco, ¿no? Usted también ha hablado de excesos del señor Balda. ¿Qué opina usted sobre este asunto del caso Mameluco? Que entiendo, un señor puso una denuncia rocambolesca, por poco le habían violado en pleno Palacio de Gobierno, y hasta donde yo sé, eso no ha prosperado. Ok, la historia de este señor data del año 2010. A este señor Enrique Herrería, el ministro José Serrano le contrata, entre comillas, para que sea el testigo estrella en el caso del 30 de septiembre. Eso yo lo puedo dar fe y testimonio porque estuve yo trabajando en la Secretaría Nacional de Inteligencia y tuve acceso a toda la documentación. Este señor le hicieron leer un libreto que se inventaron para acusarle al mayor Fidel Araujo, que tenía una pistola con una cámara, que esto que el otro. A ese señor lo llevaron al Ministerio de Justicia y le dieron las directrices, qué es lo que tenía que decir y cómo tenía que decir. Y en base a eso le dieron un premio que fue trabajar en una secretaría, no recuerdo en dónde, pero fue en Guayaquil. A ese señor creo que no le gustó el hecho de trabajar, pensó que le iban a dar algo más, entonces no duró mucho tiempo ahí y lógicamente de lo que yo tengo conocimiento es que él salió de ahí, de esa secretaría, y lo primero que hizo fue ir a reclamarle al presidente Correa, porque todo se lo hacía en base a eso, ¿no? Que es para el presidente Correa, o sea, y él creo que con ese derecho, amparado en ese derecho, fue a reclamarle al presidente Correa, y de ahí sale la versión esta
donde existe una denuncia prácticamente de que algo pasó. Lo importante de esto es que nadie se hizo eco. Alguna vez yo solicité para que efectivamente a esta persona se le ubique y se le pregunte qué es lo que pasó. O sea, porque es una pieza clave, no solo en el caso Mameluco, es una pieza clave en el caso 30 de septiembre. Gracias, Diego. Quedan algunos comentarios, sin embargo, ya nos hemos pasado de sobra en el tiempo. Ha sido muy ilustrativa esta conversación. Como les decía, hay algunos temas, muchos cabos sueltos en esta historia que quedan pendientes, gente que no está involucrada, gente que salió del país. Y de hecho, como una gran conclusión, es cómo los servicios de inteligencia de manera profesional o chapucera sirvieron básicamente para el interés particular de una persona que se creía rey y no presidente de la República cumpliendo leyes. Y eso fue lo que ocurrió en el caso Balda. El hecho de secuestrar o mandar a secuestrar y espiar a un ciudadano ecuatoriano, quien quiera que sea, quien que haya cometido los excesos que haya cometido, el violar la ley y violar la ley en otro país no justifica de ninguna manera, no se justifica de ninguna manera. Entonces, gracias, Diego. Tal vez volvamos a contactarnos en otra oportunidad. Hay un final comentario de Diego Peñarrera que quería mencionarlo ahí. Los ecuatorianos de bien esperamos que con el caso Balda, Vallejo, Gabela, caso Gabela, que duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General del Estado, después de haber hecho una serie de informes, de comisiones de la verdad en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. El asesinato o la muerte, que según la comisión fue un asesinato, está en la Fiscalía y no se ha movido un milímetro. Gracias, capitán, por recordarlo. Seguimos leyendo caso Gabela. Y el mío dice, y muchos más, caigan todas esas personas que hicieron mucho daño usando recursos del Estado para conseguir fines macabros y deshonestos. Eso esperamos. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias también. Ha sido desde la ciudad de Miami el ex mayor del ejército, Diego Vallejo, quien ha comentado cómo funcionaba la inteligencia, si así se puede llamar, a la policía política correísta durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y bueno, mañana queremos anunciarles que está confirmada la presencia en este programa del abogado Ramiro Aguilar. Recordemos, Ramiro Aguilar, exasambleísta, abogado, ex binomio también de Dalo Bucaram y un crítico actualmente muy duro de este gobierno. Con él vamos a hablar precisamente sobre el gobierno, los Bucaram, sus críticas a los medios de comunicación y la situación actual del país, Juan Carlos. Así es, una entrevista que promete, ojalá las preguntas pertinentes sean respondidas y esperemos que sobre todo gane la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.